tú te honres, Señor, oh Dios, en medio de nosotros y nos edifiques pentagonalmente. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Los niños van a salir con la hermana Ruth. Bendito el nombre del Señor. Los niños hasta la edad de 9 años. Y gloria a Dios. Hoy no vino el maestro, pero gracias a Dios, Ruth estuvo en disposición de cubrirnos. Bendito el nombre del Señor. Déjenme arreglar esto aquí. Ok. 59 minutos. He estado en los últimos 2 martes, he estado hablando de una palabra que aparece en el libro de los Salmos, el Salmo 119, que es la palabra testimonio. Estuve comentando en los 2 temas anteriores que esa palabra está dentro de un capítulo de la Biblia donde se usan las 22 letras del alefato hebreo, y cada letra en el original hebreo tiene un significado. Quizás después voy a necesitar la pizarra, si puedes irme acomodando. Entonces, una de las cosas que yo vi o que he visto a la luz de la palabra de Dios es que dependiendo de la letra y dependiendo de lo que significa la letra, así están expresadas esas palabras en el capítulo 119, y por supuesto con unas enseñanzas y una doctrina impresionante. Entonces, la letra Sade es la letra número 18. Y yo no sé si usted recuerda, ¿verdad? ¿Me puedes ayudar aquí, porfa? No sé si usted recuerda alguna vez que yo comenté que las letras no solo tienen significado, sino que tienen pictografía. Entonces, la pictografía de esa letra, me recuerdo que una vez dije, y algunos hermanos se pusieron hasta medio rojo, ¿verdad? Porque yo dije, no es un espermatozoide. Es que eso es lo que la pictografía de la letra es esa. Un hombre descansando, reposando. Pero así es como se dibujaba la letra en un principio dentro de la pictografía hebrea. Entonces, el reposo, ¿verdad? El reposo, y este es el año del reposo. Entonces, vayamos por parte aquí. Significa, la letra Sade significa el hombre recostado, pero significa el deseo y significa la necesidad. O sea, debe de haber deseo en nuestros corazones de entrar en el reposo de Dios, pero necesitamos aprender a verlo también como una necesidad. No sé si usted va a entender lo que yo voy a decir, pero es necesidad dormir. Dormir mucho hace daño, pero eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que el sueño empobrece, y no sé si usted sabe que, bueno, yo creo que ya una vez yo se lo dije, que en una regla de 3, si vivo 75 años y duermo 8 horas diarias, al final de mi vida yo habré dormido 25 años. Cuando yo descubrí eso, yo dije, no es posible. La razón es porque 1/3 de 75 es 25, y 8 horas es 1/3 de 24. ¿Sí o no? Eso para que usted sepa de dónde salió la aritmética esa, ¿verdad? Entonces yo dije, no es posible que el Señor me haga vivir 75 años en la tierra y yo duerma 25. Es mucho. Entonces empecé a dormir menos. Pero, y por eso
le voy a decir por qué. ¿Por qué me vino esta respuesta? Porque yo dije, Señor, si es necesario dormir, porque la Biblia dice que el sueño empobrece. Entonces, es necesario dormir, solo que hay algunos hermanos que se pasan, esa es la verdad. Pero juzgue usted, juzgue usted si usted duerme mucho y necesita dormir menos, ¿verdad? Ok, bueno, vayamos aquí al tema. Entonces, la idea es que va a haber un testimonio, la idea es que va a haber un testimonio que nos va a hacer descansar, que nos va a hacer reposar, bendito el nombre del Señor. Y yo creo que es un testimonio que todos nosotros necesitamos. Entonces déjenme mostrarle el versículo donde está. Está aquí, en el Salmo 119, versículo 138. Vamos a leer primero las letras negras. Si puedes quitarme un poquito de volumen, Edgar, por favor. Has ordenado tus testimonios. Me llamó poderosamente la atención que en este versículo el salmista dice: tú diste o tú constituiste ordenar y designaste testimonios. Ahora, recuérdese que la palabra testimonio significa el testigo que da un testimonio, y específicamente esta palabra, hermano, a mí me ha impactado tan grandemente porque cada vez que usted la ve en el Nuevo Testamento dice así específicamente grabador, el príncipe que viene y que graba. Y dice la palabra del Señor que a través de ese testimonio que hay aquí, dice que hay, por favor, restauración. Entonces, como en una especie de reduplicación, solo estoy recapitulando con usted. La Biblia menciona cuáles son los tres testigos en la tierra. La Biblia menciona que en la tierra hay tres testigos. Uno de ellos es el Espíritu Santo, otro de ellos es el agua y la otra es la sangre. He mencionado varias veces que estos tres, además de ser testigos, luego se vuelven sellos. Recuérdese de esto. Primero son testimonio y luego se vuelven sellos. ¿Por qué 3:7? Primero, porque la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención, y el Espíritu Santo de Dios es Dios. Así que si alguien es perfecto y alguien trae reposo al alma y al espíritu de un hombre, es Dios. Entonces viene el Señor y lo que hace es sellarlo a uno, marcarlo a uno con el Espíritu Santo, y la Biblia dice que lo hace para el día de la redención. O sea, que un sellado por el Espíritu Santo no se pierde. ¿Me está oyendo, hermano? No se pierde. Luego el otro 7 es la sangre de Jesús. Las de los becerros tapaban el pecado. Esta limpia de todo pecado. Bendito el nombre del Señor. Y usted podría buscar en las Escrituras algunos versículos como este. Pero quiero solo recordarle uno, y yo creo que es importante que nosotros lo usemos como herramienta. La Biblia dice que la sangre de Jesús tiene el poder de limpiar conciencia. O sea, hay una conciencia dañada o afectada por un pecado, por una vida mala, por una vida extraviada. Viene la sangre de Jesús y lo limpia uno de una manera, hermano, que hasta la conciencia se la limpia y nunca más su conciencia vuelve a ser una conciencia sucia o corrompida. Ese es el poder de la sangre de Jesús. Entonces, por eso es un número 7, porque trae perfección también. Y luego, por último, ¿verdad? Estoy mencionando aquí el tercer testigo, que es la palabra, el testimonio. Ahora, para usted que está tomando nota,
Recuerde que el Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta. Y ahí tiene el otro número 7. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Creo que esta es la tercera vez, hermano, que digo esto, y no sé cuántos han tenido la oportunidad de comprobarlo. Pero a mí me gustaría que, si usted puede, usted busque en la Strong Concordancia. La razón es porque esa palabra que se tradujo ahí, la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. La palabra sencillo en el original hebreo es el simple, el tonto y el seducible. O sea que cuando una persona, aquí a donde quiero llegar con usted, cuando una persona todavía no ha sido sellada con la palabra de Dios, acuérdense que el Señor dijo, voy a escribir mis leyes en tu mente y en tu corazón. Entonces me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Cuando a alguien todavía no le han escrito la palabra en la mente y en el corazón, está en un peligro. Y el peligro es que él es un seducible. A él lo pueden seducir y lo pueden terminar arrastrando. ¿Qué cosa? Doctrinas de hombre, doctrinas de error, doctrinas de demonio. Entonces, de ahí el por qué usted necesita saber que una de las cosas que Dios hace como especie de una reduplicación es restaurar dejando el testimonio del Espíritu Santo, de la palabra y de su sangre. Ahora, en esa palabra testimonio se pudo traducir amonestaciones, avisos, certificaciones, protestas solemnes. Bueno, ahí está todo, después usted lo puede estudiar. Entonces la letra de este versículo es, has ordenado tus testimonios. Y la Biblia dice cómo es que Dios lo hace. ¿Cómo es que Dios lo hace? ¿Con qué, por favor, hermano? Con justicia y con suma fidelidad. O sea, que una de las cosas que Dios hace es constituir, ordenar y designar testimonios, y la Biblia lo hace, dice la Biblia que lo hace con justicia. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos moral para decirle a un hijo de Dios, la palabra de Dios dice que esto que tú estás haciendo es pecado. Pero la Biblia dice que toda injusticia es pecado. Entonces, como dice aquí la palabra de Dios, que Él establece el testimonio con justicia y con suma fidelidad, un padre está en la obligación de decirle a un hijo, el que está equivocado eres tú, el que estás en pecado eres tú. La razón es esta, porque cuando Dios estableció el mandamiento, lo estableció con qué, por favor, hermano, con justicia y con suma fidelidad. Ahora, ese es el testimonio que a la luz de la palabra de Dios traerá el reposo que los hijos de Dios necesitan. Entonces, yo quiero tomar algunos versículos que usan esta palabra, ordenado, que significa constituir, ordenar y designar. O sea, eso es lo que está asignado, designado de parte de Dios. Eso es lo que está ordenado de parte de Dios. Hermano, no sé si usted en su país hay un dicho similar a este, pero en mi país, en el ejército le dicen a los soldados que las órdenes no se discuten, sino que se cumplen. Listo. O sea, en un ejército, bueno, y a los nuestros, ¿verdad? En este país, que se volvieron gringos, ellos se piensan que aquí pueden hacer lo que les da la gana y por eso los están deportando ahora. Porque sí, porque gente que vinieron en vez de aprovechar las oportunidades del país, se volvieron unos delincuentes y están metidos en pandillas y están traficando drogas, y lo que están haciendo ahora es, quisiste gozar la libertad, ¿verdad? Déjame mandarte de vuelta para atrás. Pero en el reino de Dios, porque aquí tendríamos que ver dos o tres cosas.
Tendríamos que ver la iglesia como una casa, pero también, y la casa, digo, las hermanas que están aquí, ¿les gusta que en la casa haya orden, sí o no? Yo sé que para las mujeres es frustrante venir, limpiar toda la casa, lavar todos los platos, todos los vasos. Con suerte tiene lavadora en su casa, ¿verdad? Lo dejó limpio todo, y cuando da una vuelta se encuentra en el fregadero 2 vasos sucios. Eso es frustrante. Pregúntele a cualquier mujer a ver si eso no es. Y a veces ellas abren la boca y dicen: Dios santo, acabé de dejar lavado y recogido esto y ya hay 2 vasos sucios. Ya usted sabe por dónde anda la cosa, ¿verdad? Entonces, en una casa tiene que haber orden, ¿sí o no? Por favor, necesito porra, hermana. ¿Quieres ver orden en la casa? ¿Sí o no? Ok. En la iglesia también. Es un ejército. La iglesia, la Biblia dice que ninguno que milita en un ejército se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que una de las visiones que tiene, apostólica, que tiene Dios de la iglesia, es que nosotros somos un ejército. Entonces, en un ejército, las órdenes nunca se discuten. Las órdenes se obedecen. Entonces yo quiero que usted vea esto, hermano, porque yo creo que esto nos va a bendecir, Déjenme hablar un minuto. El domingo hablé de esto, pero solo di una parte, ¿verdad? Yo quiero que usted vea, este es el valle de los huesos secos, y me llamó la atención que dice la Biblia que Ezequiel profetizó como Dios le había, ¿qué dice aquí, por favor, hermano? Ordenado. Y aparece entonces la palabra que lo hizo como Dios se lo había ordenado. Entonces déjenme regresar aquí unos minutos, porque cuando Dios ordena, Dios constituye y Dios designa una palabra. Y ninguno de nosotros estamos en autoridad de cambiar esa palabra. ¿Puedo hacerle una pregunta? Contésteme si puede, por favor. Profeticé como Él me había ordenado. Y si Él hubiera profetizado de otra manera, ¿qué hubiera pasado? Pues nada hubiera pasado. Pero textualmente, porque aquí hermano, mire, hermano, aquí es donde yo lo quiero llevar. Hay cosas de Dios que a usted le pueden parecer locas, pero si Dios se las dijo, más vale que obedezca. Y entonces después usted va a ver los resultados de la bendición de Dios, de haber recibido un designio de Dios, de haber recibido algo que Dios constituyó. Ahora, las cosas que Dios constituye, yo quiero que hoy no sé por qué se me ha dado la idea de preguntarle: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No es una palabra con doble. Yo sé, Dios está en todo lugar. No quiero que me conteste eso. ¿Dónde está el trono de Dios? En los cielos de los cielos. Entonces, los designios de Dios, número 1, son celestiales, y número 2, son eternos. Ninguno de los designios de Dios pueden ser cambiados por voluntad humana. Ninguno de los designios de Dios pueden ser cambiados, ni siquiera por una oración. En la Biblia hay excepciones. Uno de los designios que fue cambiado por las lágrimas de un rey fue precisamente prepárate que te llevo. Unas lagrimitas le dieron 15 años después, pero el designio es que el hombre muera y luego después venga ¿qué cosa? Juicio. Es un designio que eso nadie puede cambiar. Entonces yo quiero que usted vea que este hombre, dice la Biblia, profetizó como Dios se lo había ordenado. Entonces me gustaría que usted tomara nota, porque hasta los profetas deberían de profetizar como Dios se los ordena. Fíjense que bueno, mi esposa está aquí y mi esposa es testigo de lo que yo le voy a decir. Eso nunca, o sea, lo que voy a decir nunca, o sea, no sucedió aquí en Estados Unidos. Estaba yo en Cuba en una actividad donde había
muchas iglesias reunidas. Dios me habló y Dios me dijo esto: fulana de tal se va a parar a profetizar, y esta es la profecía que yo le voy a dar a ella. Esto y esto. Entonces el Señor me dijo: pero después de eso, todo lo que diga es de ella. Pero yo estoy sentado. Yo no estoy en catarsis. No. Yo estoy sentado, tengo los ojos abiertos, yo estoy claro. Dios me habló, le digo a mi esposa. Le dije a mi esposa: el Señor me habló y me dijo que a fulán le va a dar una profecía, y que la profecía es esta y esta, pero después de esto lo que le ponga atrás es de ella. Ay, después, si usted quiere, pregúntele. 30 minutos después se levanta la profeta, pero así en la forma que Dios me lo había dado. Y después de eso, Ay, Dios mío, yo decía: Padre Santo, la callo, ¿qué hago? Dios es testigo de lo que le estoy diciendo. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Usted cree que la profecía hizo efecto? Pues yo no creo ni siquiera que la primera parte hizo efecto. Porque cuando ya le puso lo que ella le quiso poner a su profecía, ya dejó de ser la palabra ordenada por Dios, y fue la que ella preordenó según su mente y según su criterio. Entonces, yo quiero confrontarlo aquí un minuto con esto. Confrontarlo es una palabra en buena lid, presentarle este versículo, las cosas ordenadas por Dios. Entonces, yo me doy cuenta que una de las cosas ordenadas por Dios es lo profético. Pero yo quiero que usted vea que dentro de lo profético, el propósito de Dios es que los huesos que están secos le entren espíritu. O sea, deténgase unos minutos aquí, porque yo quiero alentarlo en el nombre de Jesús, hablarles a sus hijos palabras proféticas. Yo quiero alentarlos en el nombre de Jesús, que ustedes le digan al Señor: Señor, así están mis hijos, o así está mi vecino. Esto es un valle de huesos seco, y que tú oigas la voz de Dios y que Dios te diga a ti: profetiza sobre ellos lo que te ordeno que profetices. Bendito el nombre del Señor, lo que estoy designando para Él por medio de la profecía. Porque dice la Biblia: profeticé como Él me había ordenado. Y me llama la atención que este versículo es Ezequiel narrando su obediencia. Profeticé como Él me había ordenado. Entonces, yo quiero que usted vea los resultados, dice la Biblia, y el Espíritu entró en ellos. Y cuando el Espíritu entró en ellos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué dice ahí, por favor, hermano? Vivieron. Lo primero que dice la Biblia es vivieron. Entonces, ¿cómo estaba? Ok. Entonces, nosotros queremos bendecir nuestra casa, queremos bendecir nuestra familia. Eso es lo que yo quiero hacer, bendecirlo a usted. Yo necesito pararme con una palabra profética, no para manosearle el alma. Yo necesito pararme con una palabra profética que venga de la mente y del corazón de Dios para ordenar, constituir, designar lo próximo que Dios va a hacer. Y dice la palabra de Dios que entró el Espíritu, y dice la Biblia, y ellos vivieron, se volvieron seres vivientes. Y entonces dice la palabra, se pusieron en pie, lo cual quiere decir que estaban postrados o caídos. Y dice la palabra de Dios, se volvieron un enorme e inmenso ejército. Entonces vean los próximos dos versículos. Entonces él me dijo: hijo de hombre. Y aquí es donde yo quería la pizarra, y le explico por qué. Porque yo quería hacer esto, ¿verdad? Yo quería hacer
un tabernáculo, pero quería hacer con usted un antitabernáculo, ¿verdad? Y quería mostrarle algo. El antitabernáculo de la destrucción, porque quiero que usted vea unos minutos que dice la Biblia que le dijo Dios: hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. Y ellos dicen, esto es lo que ellos dicen: nuestros huesos se han secado, antiatrio, huesos secos. ¿Ok? Luego lo próximo que dicen es: nuestra esperanza ha perecido. Ese es el antilugar santo. Esperanza no perdida, muerta. Acuérdese de eso. O sea que aquí en este antitabernáculo ya entró la muerte. ¿Y qué es lo que hace la muerte? ¿Matar qué cosa? ¿Matar qué cosa? No, ¿qué mata aquí, por favor? ¿Qué mata aquí? Esperanza. Y usted dirá, ¿por qué es tan importante? Bueno, es importante para mí, primero porque la Biblia lo dice. Pero es que 1 Corintios capítulo 13 dice que hay 3 cosas que permanecen. Ahora, yo quiero que usted vea el poder de la muerte. La muerte termina matando esperanza. Y tenemos que, en el nombre de Jesús, alejarnos, hermano, pedirle al Señor espíritu de vida. Por eso hay padres que cuando ven a sus hijos y lo ven en las condiciones que están, pierden las esperanzas. Porque ellos se dan cuenta que solo un milagro Dios puede hacer. Solo un milagro puede hacer que la vida de este hombre o de esta mujer cambie. Entonces, estas son las 3 cosas que ellos dijeron. Yo quiero que usted vea el antitabernáculo. Dice huesos secos, eso significa huesos sin espíritu. Número 2, el antilugar santo es esperanza que pereció. O sea, la muerte se apoderó de la esperanza y la mata. Hermano, y si se muere una esperanza, entonces ¿en qué crees? ¿Qué recibes si se murió la esperanza? Entonces dice la palabra de Dios en tercer lugar que este sería finalmente el antilugar santísimo. Ellos dijeron: estamos totalmente o completamente destruidos. Destrucción total. ¿Ok? Destrucción total. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿No se le antoja a usted mirar en algunos hogares esta misma manifestación? No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando familias, hogares. Y estoy pidiéndole al Señor que esto usted se le haga una revelación y que usted entienda que esto es un trato de Dios para nosotros. Porque nosotros necesitamos ver en el anti en el que pudieran estar metidos los nuestros, en su totalidad o una parte de ellos. Entonces, mire lo que le dice Dios. Dios primero le dijo que profetizara espíritu, y dice la Biblia que él lo hizo como Dios le había dicho. Después que ya ellos recibieron espíritu, vivieron y se pusieron en pie y se volvieron un enorme ejército, Dios le dice a Ezequiel: esto es lo que ellos dicen. Entonces, ahora déjenme explicarle a dónde yo lo quiero llevar. Necesitamos entender esto es lo que ellos dicen. Pero yo no puedo creer lo que ellos dicen. Yo tengo que creer lo que Dios dice. ¿Sí o no? Espero que eso le ministre, porque tenemos que cambiar el vocabulario.
Tenemos que cambiar la manera de hablar y tenemos que cambiar la manera de decir. Ellos están hablando algo que es real. Pero entonces viene Dios y le dice, por tanto profetiza. O sea, lo próximo que yo quiero que usted vea es que en uno de los poderes de la profecía es cambiar la mente. Uno de los poderes, mire hermano, por eso yo le pido a los hermanos siempre cuando vayan a profetizar, tengan cuidado qué dicen, cómo lo dicen. Porque la profecía tiene el valor de que aunque la vida de la iglesia esté en caos, la profecía es para cambiarle la mente a la iglesia. La profecía es para hacer saltar a la iglesia a otro nivel. Entonces cuando usted mire esto, usted dirá, Dios santo, por ¿qué culto es? Es de familia. Deme un segundo. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Esto eran familias, sí o no? O sea, familias en crisis, nación en crisis. Familias en crisis, iglesia en crisis. Por favor. Entonces yo quiero que veamos aquí unos minutos. Entonces viene Dios y dice, profetiza. Y entonces, fíjense que lo que le dice, no, él no puede profetizar cualquier cosa. Tiene que profetizar lo que Dios le dijo. Acuérdense que ya profetizó y vino espíritu. Pero vino espíritu, se pusieron de pie. Dice la palabra del Señor, vino espíritu, vino espíritu, vivieron, se pusieron en pie. Y todavía algo más, se juntaron. ¿Ok? Entonces dice la palabra de Dios, ahora vete y dile, así ha dicho Dios. Entonces empieza el tabernáculo. ¿Abriré qué cosa? Abriré sepulcro. ¿Puedo hacerle una pregunta? Déjame hacerle otra preguntita. El día que murió Cristo, ¿qué fue lo que sucedió en Jerusalén? Se abrieron los sepulcros. O sea, para que usted sepa que no me lo estoy inventando, esto está en el atrio. Muere Cristo, da su vida por mí, y yo creo en el sacrificio de Cristo. Entonces lo que Dios hace es abrirme el sepulcro. Y déjeme decirle, hermano, que si Dios me abre el sepulcro, eso lo que quiere decir es que yo estoy metido en el Hades. Entonces, hijos metidos en el Hades, yo en el nombre de Jesús profetizo, hijos metidos en el Hades, Dios les va a abrir el sepulcro y los va a llamar, bendito el nombre del Señor, y los va a sacar. Porque eso no puede ser de otra manera, eso tiene que ser un milagro de Dios. Me viene el Señor y le dice, abriré vuestros sepulcros. Número 2, y te haré subir del sepulcro. Y mire cómo lo llama, por favor. Lo llama, ya lo sacó y lo hace subir. Y entonces a los que hace subir los llama pueblo mío. Ahora, yo quiero que usted razone conmigo. ¿A quién le llamaron pueblo mío? ¿O a quién dice Dios que le va a llamar pueblo mío? Al pueblo al que Él le deja el testimonio escrito en la mente y en el corazón. Yo escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Y ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Aquí el pueblo, pongámoslo así, el pueblo que sube. Y esa es una alusión también al rapto, porque nos estamos acercando ¿a dónde? ¿A dónde nos estamos acercando? Al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Tómese esto bien en serio. Yo espero con la ayuda del Señor que cuando usted salga de aquí, usted salga dispuesto a profetizarle eso a sus hijos, no una vez. No una vez, no una vez. Tantas veces como el Espíritu de Dios le dé testimonio, dice la Biblia, os haré subir de vuestro sepulcro, pueblo mío. O sea que a los que suben, Dios les escribe la ley. Y entonces dice finalmente, y os llevaré a la tierra de Israel. Pero ya usted sabe
que nosotros somos el espiritual, entonces nosotros no vamos a heredar tierra, sino que vamos a heredar templo, bendito el nombre del Señor, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Entonces acuérdese ahí de recibir lo que Dios le ordenó y darlo textualmente como Dios lo ordenó. Déjeme ver esto unos minutos con usted. Él ha enviado a su pueblo redención. Él ha enviado redención a su pueblo. Veamos un minuto el orden de Dios. ¿Qué envió primero, por favor? Redención. Por eso es importante entender la elección desde antes de la fundación del mundo. Porque si uno entiende la elección desde antes de la fundación del mundo, entonces usted puede leer por qué el Señor Jesús es el Cordero que estuvo apartado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué hay un pueblo al que Dios inscribió en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo? Y no lo hizo en base a sus obras, sino al hecho de que Cristo los había comprado. El Padre se los dio al Hijo y el Hijo finalmente iba a venir y los iba a comprar. Entonces quiero que usted mire unos minutos esto. Él ha enviado redención a su pueblo. ¿Y qué dice aquí, por favor, hermano? ¿Qué fue lo que ordenó? Ordenó, constituyó, designó su pacto. Ok, eso parece, no sé, un culto de viernes, pero no, es el de martes. Una de las cosas que necesitamos enseñarle a nuestros hijos es el pacto. El pacto. ¿Cómo es que Dios ordenó un pacto para nosotros? Y la Biblia dice que ese pacto es para nosotros para siempre. Y la palabra Olán significa un punto de desaparición en la mente del hombre, ya sea en el pasado, ya sea en el futuro, y así aparece en el original de la Strong Concordancia. A eso se le llama eternidad. El tiempo que se escapa de la mente de un hombre que está en el pasado o en el futuro. Un hombre no puede verlo, no puede retenerlo, no puede tenerlo. Entonces el Señor viene y le dice al salmista: envié redención al pueblo y he ordenado un pacto para siempre. O sea, mira, hijito, el pacto de Dios es eterno. Número uno, eterno. Olán, número uno, eterno. Número dos, santo. Número tres, ¿qué dice ahí, hermano? Temible. Y por supuesto, en su nombre, porque la palabra nombre incluye la marca, el memorial, pero también honor, autoridad y carácter de nuestro Señor Jesús. Entonces viene el salmista, escribe esto y Dios dice: a este mi pueblo le tienes que mostrar que yo lo redimí, lo compré. Y luego después hice un pacto con él que no va a ser quebrado. Ese pacto, hermano, en el nombre del Señor Jesús no puede ser quebrado. Y bajo ese pacto está usted y está toda su casa y está toda su familia. Usted necesita creerle a Dios: estoy bajo el pacto de la sangre del Cordero de Dios. El Señor no solo me perdonó, sino que me compró con su sangre. Y no me compró a mí, sino que compró a toda mi casa. Y ahí debes de incluir a tu familia bajo ese pacto y necesitas creerle a Dios. Es lo próximo. Quiero que usted vea este versículo. Déjeme hablar un minuto de este versículo. Y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros. Déjeme hablar un minuto del servicio. Dice la palabra de Dios: llevaron el arca de Dios sobre sus hombros con las barras puestas como Moisés había ordenado. Y vuelve a aparecer la misma palabra. Pero no es que Moisés las ordenó, sino que Moisés las ordenó. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? ¿Conforme a qué?
a la palabra del Señor. Aquí hay varios principios que a mí me gustaría que usted viera, solo que lo viéramos así, como dice mi esposa, corriendito, ¿verdad? Corriendo. Pero lo que yo quiero que usted vea es, lo primero que quiero que usted vea es la palabra hijos. 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 Fíjese, aquí dice la palabra de Dios que estos no eran sacerdotes, sino que eran los hijos de la tribu de Leví. Ahora, una de las cosas que necesitamos es enseñar a nuestros hijos a servir a Dios. Enseñarlos, eso se enseña. ¿Usted me está oyendo, hermano? Ok, 2 o 3 cosas que para Dios no pasaron inadvertidas, porque las constituyó Dios. Por ejemplo, había un orden para servir, había un orden para profetizar, había un orden para cargar el tabernáculo, había grupos de familias en específico que se preocupaban y tenían la orden de Dios de hacer las cosas, y ellos estaban asignados, específicamente asignados para áreas de servicio. Nadie podía cambiar eso. Nadie podía cambiar eso. La única vez que esos órdenes fueron cambiados fue el día que la gloria de Dios entró en el templo, cuando estaban ofrendando los sacrificios, que fueron 1000 holocaustos lo que Salomón dio. Y dice la palabra de Dios que del templo se apoderó la gloria de Dios, y los que entraron no pudieron salir, y los que le tocaban entrar no pudieron entrar. Así que una semana entera, y se cambiaron todos los turnos, se perdieron todos los turnos por causa de la gloria de Dios, pero los turnos los estableció Dios. Y esto es algo que yo quiero que usted tenga presente. Una de las cosas que quiero pedirle a la iglesia y a los padres es esto: si usted involucra a sus hijos en el servicio dentro del... Primero, usted debería de involucrar a sus hijos en el servicio dentro de la iglesia. Debería. Porque de que sirva a los demonios allá afuera, que sirvan a Dios aquí. Y no importa si no conocen a Dios. No, hermano, usted está loco. No importa si no conocen a Dios. Samuel no conocía a Dios. Primera de Samuel 3:7. Dice la Biblia, ni le había sido revelada la palabra de Dios. No conocía al Señor y no le había sido revelada la palabra de Dios. Sin embargo, hubo una madre que estuvo dispuesta a entregar a un hijo, y que ese hijo jamás y nunca saliera de la casa de Dios. O sea, que es tarea nuestra poner a nuestros hijos dentro de la casa de Dios. ¿Usted me está oyendo, hermano? Usted elige qué culto. Si quiere, hágalo dominguero. Pero si por mí fuera, yo tuviera culto todos los días para que usted viniera todos los días. Porque el salmista David decía, es mejor estar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Yo sé que no se puede, pero yo quiero que usted entienda, a veces nos parece demasiado. Pero yo solo quiero explicarle esto. La semana no tiene 7 días. La semana tiene 7 días por 24 horas. ¿Cuánto es? 168 horas, ¿verdad? ¿Ya sacó la cuenta? ¿Cuánto tiene la semana? No me diga 7 días. ¿Cuántas horas tiene la semana? 168 horas. Diezmemos esto. Diezmemos eso. ¿O será que le estamos robando a Dios? No le estamos robando a Dios. Diezmemos esto. 16 horas. Las 8 horas la multiplicaríamos por cuánto, por 60 minutos, 6 por 8, 48, 480 minutos, el 10% sería por aquí más o menos.
Bien, pues yo no quiero que usted me diezme. Yo quiero que usted le ofrende a Dios. Entonces, ok. 2 horas el martes, 2 horas el viernes, 4 el domingo. ¿Cuántas horas tenemos? 8. Todavía estamos a la mitad. Todavía estamos peleando y discutiendo si llegamos hoy o no llegamos hoy. Nos quedamos en casa, mejor me quedo en la cama. Estoy cansado. Llovió, puedo patinar. Ay, Dios santo. Qué flojera, hermano. De veras, qué flojera. Discúlpenme, qué miseria espiritual. Entonces, ¿sabes qué necesitamos entender? Que cada vez que venimos y traemos hijos, lo que estamos haciendo es sometiéndolo a la palabra de Dios y los estamos bendiciendo. Yo estoy seguro que más algunos de ustedes, más de una vez le han dicho, es que estoy obstinado. Es que todos los martes y todos los viernes y todos los domingos hay que ir a la iglesia. Sí, pero son 2 horas. Va, quiere que le haga un favor. Va, le voy a poner 1 hora y media de transportación, porque usted es así. No, usted no está contando el tiempo. Sí, pero para ir a trabajar también te la tienes que echar. Y ahí sí nadie falta, porque ya usted sabe. Ok. Aquellos tenían que cargar sobre sus hombros y tenían que ir a pie. Los nuestros andan en carro, algunos de ellos el último modelo del año, y corre bien. A algunos les gusta la gran trocona y allá arriba están montados en su mueble, como le dicen los hermanos mexicanos, el mueble. Yo quiero que usted mire aquí, disculpe hermano, yo siento necesidad de decirle a usted, los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros con las barras puestas como Moisés, un apóstol. Dios lo puso para enseñarle al pueblo y a los sacerdotes cómo se sirve a Dios. Y nadie se molestó con eso. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque el día que David se equivocó y la quiso traer arriba de una carreta, eso trajo muertos. David se echó a llorar. Y cuando preguntaron e indagaron en la ley de Dios, Dios le dijo, ustedes están equivocados. El arca no se mueve en carro, en cosas cómodas. En voy hoy si me da la gana, y si no voy, no voy, porque a mí nadie me gobierna ni me manda. No. El arca que representa el pacto y la gloria de Dios implica servicio, y las cosas pesan. Usted me está oyendo. En el servicio las cosas pesan. Ahora, ¿qué gloria no cargaban ellos? El arca tenía la tapa, que es un testimonio tremendo. Yo solo quiero mostrarle que si usted le logra enseñar a sus hijos a servir a Dios y ellos cargan el pacto, ellos van a ver querubines, ellos van a ver la misericordia de Dios. Ellos saben que van a estar cargando el pan eterno. Ellos saben que van a cargar una vara con autoridad. Ellos saben que van a cargar la ley de Jehová que los prospera. Bendito el nombre de Señor. Ellos saben que la sangre está puesta en ese pacto y la gloria y la honra de Dios se va a manifestar en medio de nosotros cuando nosotros aceptamos que Él ordenó un sacerdocio de servicio. ¿Usted me está oyendo, hermano? Todavía nosotros hemos ido más allá. Nosotros enseñamos que es un privilegio servir. Y yo espero que así usted lo vea. Bendito el nombre del Señor. Amén. Voy a terminar con este versículo. Apenas voy por 45 minutos, así que ya voy a terminar. Solo se lo voy a leer. Acuérdate que fuiste esclavo. ¿Dónde? O sea, hubo una época de nuestra vida en la que nosotros fuimos esclavos. Cuando usted busca en el original hebreo,
Lo que significa esa palabra Egipto significa cárceles, prisiones, fosas, hermano. Eso es, acuérdate de dónde te saqué. De veras, si de algo nos deberíamos de acordar, es de esto. Y le explico por qué. Porque la gente, hermano, el pueblo que nació en el desierto no conoció Egipto y no conoció la esclavitud. Entonces Dios le dijo a su pueblo, ahí me vas a hacer el favor, cada vez que celebre la fiesta de la Pascua y ellos te pregunten a ti cuál es el motivo de esta fiesta, tú le vas a decir, un día fuimos esclavos en Egipto y Dios nos sacó con brazo fuerte de esas cárceles, bendito el nombre del Señor, quitó las cadenas y quitó el oprobio. Yo quiero decirte, hermano, que nosotros probablemente, siendo personas que no conocíamos a Dios, éramos esclavos. Hoy tenemos un privilegio. El privilegio es que nosotros Dios cortó esa maldición. Entonces nuestros hijos no probaron el mundo. Pero yo le quiero contar la crisis que está viviendo la adolescencia y la juventud hoy en día, incluso dentro de nuestras iglesias. Cumplen 18 años y se largan. ¿A dónde se largan? A tomar ron, a fumar marihuana, a pecar, a hacer cosas. ¿Por qué? Porque quieren probar lo que supuestamente nunca en su vida probaron. Usted que sabe que eso es porquería y eso es basura, usted que sabe de qué manera estaba contaminado, parece que se le olvidó hablarle a usted del pacto, a sus hijos. Entonces yo le pido por favor que usted entienda por qué es que Dios le dice a esta gente, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, acuérdate. Y un día, hermano, un día ya tú no vas a estar al lado de tus hijos. Entonces yo creo que mientras que nosotros estamos al lado de nuestros hijos y estamos tomando Santa Cena, le tenemos que recordar a nuestros hijos de dónde fue que Dios nos sacó. Usted me está oyendo, hermano, de dónde Dios me sacó. Entonces mire lo que dice la Biblia. Quiero que recuerdes eso y que el Señor tu Dios te sacó de allí. ¿Con qué, por favor, hermano? Con mano fuerte. Es un privilegio hoy que nuestros hijos estén en la casa. Más del lado allá que de acá, pero que estén en la casa. Que de repente estén incómodos y molestos porque tienen que venir, pero que estén en la casa. Entonces, en medio de eso tiene que haber una administración profética como la de Ezequiel. Profetízale a los huesos, háblale a los huesos y dile a los huesos que venga espíritu y que se vuelvan vivientes, para entonces después poderle contar a ellos de dónde fue que Dios nos sacó. Dice la Biblia, por tanto el Señor tu Dios te ha, ¿qué dice aquí por favor hermano? Ordenado que guardes, ¿qué cosa? El día de reposo. Me llamó la atención que la palabra 853 es la palabra que nunca se pudo traducir al español y que es entidad. Entonces le está diciendo a las entidades espirituales, te dejo una ordenanza. Ahora, déjenme resumir esto, porque así es como yo lo veo. A los que Dios sacó de Egipto, Dios le deja una orden: tienes que reposar. O sea que está diciendo el Señor, te saqué de la esclavitud. Entonces, próximo paso, constituyo el día de ¿qué? El día de reposo. Mira hermano, esto es clave. El reposo es dejar de hacer nuestras obras, según Pablo en el libro de Hebreo, para hacerlas de Dios, pero esto es clave. Déjeme ver si yo puedo. Deme un segundito acá. Un minutito nada más. Fíjese, había un día de reposo a la semana. Ese era el sábado. Ese es el sabá. Lo sabemos, ¿verdad? Un día, el sabá. Ok. Pero el Señor dio órdenes. La orden es: trabajarás 6
días y el séptimo lo descansarás. Número 7 es número de pacto, número de reposo, número de perfección. ¿Ok? Quiero que lo mire así. No quiero que lo mires como el sábado. O sea, 6 días vas a trabajar, pero te vas a dar cuenta que tú trabajas 6 días y el séptimo Dios te bendice. Y te bendice de una manera que lo que no pudiste hacer en 6 días, lo haces en ese día. El día que entres en el reposo de Dios. Ok, esa es una. Voy por la otra. Trabajarás 6 años. Y el séptimo año había que reposar la tierra. Para que usted entienda qué tan importantes son los reposos, que cuando Israel cayó en la idolatría, el Señor le dijo: me estás preguntando por cuántos años van a ir a Babilonia. Por cada uno de los años que no dejaste reposar la tierra, así vas a tener que vivir en Babilonia. 70. Así que usted tendría que multiplicar 70 por 6 y serían 420 años que ellos no dejaron reposar la tierra. Ahora, uno más. Déjeme hablarle de otro reposo más y con ese termino. Le doy mi palabra que termino con ese. Cada 49 años había un año. O sea, aquí había 7, 7, 7. Después que se celebraba a 7 veces el año de reposo, o sea, 7, 7 sería 49. El año siguiente se llamaba ¿qué cosa? Y ese no solo era un año de reposo, ese era un año, hermano, de unas liberaciones poderosísimas. Y todo el que lo había perdido todo, se lo devolvían todo, sin tener que pagar un centavo. Porque Dios lo decretó el año del jubileo, en el que te devuelvo todo lo que te quitaron. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo no sé si usted puede entender la dimensión de esto, pero acuérdate de dónde te saqué. Y te ordeno que reposes. Te doy la orden que reposes. Si quieres familias salvas, restauradas, sanadas, necesitas entrar en el reposo de Dios. Padre que estás en los cielos, ponte de pie. Quiero suplicarte, Señor, que tú pongas un sello sobre esta palabra. Señor, te estoy suplicando que tú nos ayudes a dejar, Señor, a un lado nuestros pensamientos, Señor, nuestros criterios. Si hay dureza en nuestro corazón, yo te estoy pidiendo, Señor, que tú abras nuestra mente y nuestro espíritu a las verdades espirituales que he compartido hoy. Señor, en el nombre de Jesús estoy orando. Estoy orando, Jesús, para que nosotros entremos bajo el testimonio de que lo que tú ordenas, lo ordenas en justicia y lo ordenas en suma fidelidad. Señor, nunca fuimos avergonzados cuando confiamos en ti. Señor, nunca fuimos avergonzados cuando decidimos, Señor, depender de ti. Yo quiero que tú levantes a hombres y mujeres poderosas, y estoy orando, Señor, para que venga esa unción profética. Esa unción profética, Señor.
la que vino sobre Ezequiel para profetizar según tú habías ordenado. Y dice tu palabra, Ibra, Sama, Anda, Namasara, Labai. Dice tu palabra, Señor, que espíritu entró en ellos y ellos vivieron. Yo te estoy suplicando que si en medio de nosotros hay alguien que se siente seco, el soplo de tu Espíritu Santo entre, Señor, oh Dios, y haga que su espíritu viva por el poder de tu Espíritu y de tu palabra, Jesús. En el nombre de Jesús te estoy suplicando que tú traigas la restauración de los caídos y ellos se pongan de pie. Gloria a Dios. Así se vio Israel en un antitabernáculo. Yo quiero pedirte, Señor, que tú cambies nuestro lenguaje. Cuando vemos a alguno de los nuestros, decimos sus huesos están secos. La muerte se apoderó de la esperanza y estamos completamente destruidos. Oh Dios, levanta en medio de nosotros hombres ungidos que hablan, Señor, como tú quieres. Aleluya. Ibrasama, anda, alabar, alabasai. Señor, oh Dios, yo te pido que esta iglesia entienda que a los hijos hay que hablarle profetizando. Aleluya, 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 en el nombre de Jesús. Y camasara la vaya. ¿Quieres abrir tu boca y orar por tus hijos, por favor? ¿Quieres levantar tu mano? ¿Quieres hablarle? ¿Quieres hablarle a Dios y quieres profetizar en el nombre de Jesús? Dios le dijo a Ezequiel, vete y profetiza y dile, yo abro vuestros sepulcros. Bendito el nombre del Señor. Ahí donde hay muerte y donde hay corrupción, Ibra, anda, namasara la vai. Libra, mamá santa. Llega, Señor, el poder de tu palabra. Llega, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, Jesús, porque así lo ordenas, que se abran, Señor, los sepulcros. Aleluya. Haz que nuestros hijos se vuelvan tu pueblo, Señor, oh Dios. En el nombre de Jesús, escribe la ley en la mente y en el corazón. Llévanos, Señor, traslédanos, Señor. Muévenos en nuestra condición espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, oro por mi hija Arelis. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú la muevas. Señor, oh Dios, que tú las traslades en el nombre de Jesús a una dimensión de bendición, de liberación, Señor, oh Dios, de paz, de gozo. Oro por Kelly en el nombre de Jesús. Y yo bendigo a mi hija Kelly en el nombre de Jesús. La llamo, Señor, por su nombre y no me avergüenzo, Señor, de ser su padre. Oh Dios mío, porque tú tampoco te avergüenzas de ser el mío. Bendito el nombre de Dios. Ibra santa la manda la vara la vai. Le hablo a este pueblo en el nombre de Jesús. Uso la autoridad apostólica, oh Padre Santo, para decretar, Señor, oh Dios, sepulcros abiertos en el nombre de Jesús, para decretar el levantamiento de gente muerta, Señor, oh Dios, que sube, Señor, de los sepulcros, a quienes tú, Señor, llamas pueblo mío. Gloria a Dios. Estoy pidiéndote, Señor, como apóstol, que tú salves, Señor, oh Dios, a los que han de ser salvos. Añadas, Señor, oh Dios, a los que necesitan, Señor, oh Dios, ser salvo en el nombre de Jesús. Aleluya.
Aleluya. Gracias, Señor, porque estamos bajo este pacto. Te estoy rogando, Señor, que tú nos bendigas y nos des la gracia, Señor, de compartir con nuestros hijos, de enseñarles, Señor, cómo es que se carga la gloria tuya, Jesús, y el pacto. Ayúdanos a ser humildes, Señor, en nuestro servicio. Ayúdanos a entender, Señor, que aún en el servicio a ti hay un orden que es conforme a la palabra del Señor. Guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, guarda nuestro espíritu.